Cinemática. Empecemos por la posición. La posición es una magnitud vectorial. La posición se define siempre a partir de un sistema de referencia que es arbitrario. Alguna vez seguramente habrás jugado la batalla naval y habrás observado que las posiciones de los barcos se indican a partir de dos coordenadas, una coordenada horizontal que está numerada y una coordenada vertical que está ordenada alfabéticamente. Por ejemplo, en este caso, el barco se encuentra en la posición 5C. También podés haberlo observado en el ajedrez, donde el tablero también está numerado y ordenado alfabéticamente. La diferencia es que la numeración, en este caso, se muestra en el eje vertical y el orden alfabético en el eje horizontal. En el ejemplo observamos cómo el rey blanco se encuentra en la posición 2B. En cartografía también suele ubicarse las posiciones de los diferentes puntos de acuerdo a un sistema de coordenadas, donde se indica latitud y longitud meridional. Entonces podríamos decir que Uruguay se encuentra entre las latitudes 30 y 35 grados sur y entre la longitud 53 y 58 grados. Particularmente en física ubicamos las posiciones de acuerdo a un sistema de coordenadas. En el plano, que son los movimientos que vamos a estudiar en quinto año, trabajamos con los ejes X e Y. En el ejemplo podríamos decir que la posición de la mosca es 6,5. Si consideramos que los ejes están medidos en metros, eso significa que la posición X es 6 metros y la posición Y es 5 metros. El vector R queda representado con la flecha verde y va desde el origen hacia el punto donde se ubica la mosca. En esta primera etapa del curso solo analizaremos movimientos rectilíneos, por lo tanto, solo se trabajará con un único eje de coordenadas. En este caso, la posición del auto es x igual 20 metros y está representado con el vector x, que es un vector horizontal hacia la derecha. El desplazamiento es el cambio de la posición y es un vector que une el punto de salida con el punto de llegada del objeto. Si el desplazamiento es horizontal, por ejemplo, delta x será posición final menos posición inicial. La velocidad media es la variación de la posición en función del tiempo. Es una magnitud vectorial que tiene igual dirección y sentido que el desplazamiento. Se calcula como delta x sobre delta t.
Sería muy adecuado que complementes esta información averiguando la diferencia entre trayectoria, distancia recorrida y desplazamiento, entre velocidad media e instantánea, y también busques la definición de aceleración, que la trabajaremos más adelante. Relacionemos ahora el equilibrio y la cinemática. En un sistema en equilibrio la fuerza neta es cero y por lo tanto puede estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Si el movimiento es rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento en línea recta con velocidad constante, lo que significa que a tiempos iguales el cambio de posición o desplazamiento es el mismo. Vamos a observar un par de ejemplos. Detengámonos en el siguiente ejemplo. En la imagen se observa cómo cambia la posición del auto en función del tiempo. Cada un segundo de tiempo, el auto se desplaza 10 metros. Analizaremos el cambio de posición a partir del gráfico de posición en función del tiempo. La gráfica de X en función del tiempo para el autito del ejemplo es una recta, cuya pendiente corresponde a la variación de la posición con respecto al tiempo. Significado físico de la pendiente. Recién dijimos que la pendiente es el cambio de posición con respecto al tiempo. Eso es precisamente la velocidad. Finalmente analizaremos cómo es el gráfico de velocidad en función del tiempo. La velocidad en función del tiempo da una recta paralela al eje del tiempo, cuya área representa el desplazamiento del objeto.